Aquí les comparto algo que tal vez pueda ayudar a alguien. Tal vez en algún punto de su vida puede darse cuenta, y ojalá que se dé cuenta si va por ese camino, para que pueda parar a tiempo. Es mucho mejor estar libre de alcohol y drogas. No importan los problemas que puedas tener, es mucho mejor. Y empecé a hacer el esfuerzo por querer dejar de beber y dejar de drogarme. En realidad lo primero que yo quería era dejar de beber, porque a mí la cocaína pues me encantaba. A mí era algo que me había aprendido de eso yo. Y no pude, fíjense. Y después volví a hacer otro esfuerzo por querer dejarlo y tampoco pude. Después hice otro esfuerzo más grande por querer dejarlo, y ahí puse todo mi empeño para querer dejar y no pude. ¿Y saben qué? Ahí fue donde me dio temor, me dio terror, me dio pánico al darme cuenta de que no podía. Que yo créeme que me creía tan inteligente que el día que yo quisiera yo podía hacer lo que quiera, lo que quería. Pero ya en esos tiempos yo ya estaba pues muy cansado de la vida que yo llevaba. Y entonces hice el esfuerzo y no pude, y ahí fue donde me dio terror, fíjense, me dio miedo. Un día, yo no había conocido los grupos AA, solamente había escuchado de lo que se decía, ¿no? Aquí, que cuando llega, porque aquí cuando alguien lo paran borracho manejando, lo mandan pues lo meten a la cárcel y luego lo mandan a la corte, y luego la corte los manda a que vayan a agarrar juntas por firmas a los grupos de AA. Y a mí me mandaron, me acuerdo que me habían mandado, yo me agarraron a mí borracho una vez y me llevaron a la corte, y de ahí me mandaron a juntas de AA y yo no quise ir. El gobierno aquí también te manda a, a unas, a, a unas clases de alcoholismo, y ahí hay que pagar por esas clases. A mí me mandaron a esas clases, y en esas clases de ahí me mandaron a Alcohólicos Anónimos por 6 firmas. Tenía que ir 6 días a reuniones de AA. Y el que estaba dirigiendo esas clases en ese tiempo, el que estaba dirigiendo esas clases en esa escuela, cuando me dieron las preguntas de que para que se hace un test uno mismo, de las 12 preguntas de que si es uno alcohólico o no es alcohólico, para determinar, yo había contestado pues que no, casi todas. Y entonces cuando lo miró el que estaba ahí, el que dirigía esa escuela, miró lo que yo había escrito, las respuestas, y me dijo: oye, ¿tú no eres alcohólico? Me dice: si quieres yo te consigo las firmas, nomás págame una feria y yo te las consigo. Yo dije: pues sobres, adelante. Y me dice: pero tienes que ir a los grupos. Sí, pues yo voy a ir después, por mi cuenta. Y no fui. A los 8 días que fui otra vez a la clase, porque eran cada 8 días, me dio la tarjeta ya firmada de un grupo de AA. Y no fui, fíjense, a Alcohólicos Anónimos. Y entonces de ahí pasaron como 2 o 3 años todavía en que mi situación se fue más para abajo. Todas las broncas y todo lo que yo traía encima se fue todavía más para abajo. Duré solamente 6 meses sin beber y volví a caer, y de ahí todo se fue para abajo. Me hundí más. Entonces un día, fíjense, después ya con todas las broncas que yo traía, ya mi familia se me iba como agua entre las manos y no podía detener. Un día iba a la calle caminando, ya me iba para mi casa, a unas cuadras de donde yo vivía. Y por primera vez, yo creo que por primera vez, empecé a hablar con Dios sinceramente y le pedí ayuda. Y le dije: Dios mío, sí, ayúdame. En mi mente, pues, ¿verdad? Dice ahí: pues no sé qué hacer. Yo siempre le había pedido, pues, dame trabajo, cuida a mi familia, dame salud y todo ese tipo de cosas. Pero esta vez yo le dije: no quiero que me des nada, solamente enséñame, muéstrame el camino, cómo seguir mi vida, porque ya no sé qué hacer.
Y, y en eso, fíjense, iba en la calle, volteo al otro lado de la acera y estaba un grupo de AA. Y vi la luz iluminada porque adentro había muchas luces fosforescentes, entonces pues, la puerta se miraba muy iluminada, eran como las 7 de la noche por ahí. Y yo caminando, no pensé nada, seguí en lo que estaba haciendo, seguí en lo que, como iba yo caminando para mi casa, y llegué a mi casa y empieza otra vez la bronca en la casa que yo traía. Se me había complicado otras cosas, que yo había ido a San Francisco 15 días antes y me dijeron todo el despapalle que yo había hecho allá. Llamó a alguien para reclamar y todo eso, y ¿sabes qué? Me sentí fatal. Y yo dije, ¿saben qué? Yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con mi vida porque no puedo seguir así. Y me acordé de la puerta que yo había mirado. Y y de ahí agarré y me fui para allá, fíjense, agarré mi carro y me fui manejando a ese lugar. Y cuando entré ahí a ese lugar, me dio vergüenza entrar y volteaba para todos lados porque yo ahí vivo, pues aquí vivo en esta ciudad. Pues yo tengo años viviendo aquí y pues hay gente que yo conozco aquí en esta ciudad, no es grande. Y antes de entrar yo me fijé para todos lados para que no me fuera a ver a alguien, o sea, porque pues dónde iba a entrar, pues yo nunca había estado en un grupo de AA. Esto fue el 16 de septiembre del 2004, fíjense. Y entré, había como 2 personas ahí. Había 2 personas ahí que estaban sentadas ahí, uno estaba en el escritorio y el otro estaba por allá sentado. Y empecé a mirar ahí donde están los cuadros de las tradiciones, de los pasos, los axiomas de tómalo con calma, poco a poco se va lejos, y todos esos axiomas que hay en los grupos. Y a mí me pareció como una escuela. Dije, oye, parece una escuela esto. Pero ya estando ahí, estaba pensando en mí. El que estaba ahí sentado me decía, oye, ¿quieres un café? Porque me vieron así. Yo los miraba que me miraban así medio sospechosos. ¿Quieres un café? No, no quiero un café. El otro, no, pues ¿quieres pan? No, está bien, gracias, no quiero nada. Yo no quería nada, yo nomás quería saber de qué se trataba eso. Y como que me miraban así como diciendo, no se vaya a ir, no se vaya a ir, que se quede, eran como 7:30 más o menos, la reunión empezaba a las 8. Y ya empezó a llegar más gente, algunos me saludaban, otros más se sentaban y ya llegó el coordinador, empezó la reunión y dijeron que si había una persona nueva, y todos me miraron así como diciendo, pues tú, y pues levante la mano o que se ponga de pie, que nos diga su nombre para dar la bienvenida. Y ya me levanté, me dije, mi nombre es Inocencio, y ya fue todo, y ya me dieron un aplauso, y después empezaron a hablar de sus historiales. Y fíjense que ahí fue donde yo me di cuenta de que yo hice puente de comprensión con todo lo que ellos decían. Yo había pasado por muchas cosas que ellos habían dicho. Y esa noche fue la primera vez que yo me fui a mi casa con una esperanza nueva, fíjense. Con una felicidad que yo no tenía de hace mucho tiempo. Yo intuía, no lo pensaba, yo intuía que había encontrado lo que yo siempre había buscado en mi vida. Y no me equivoqué, fíjense. Hoy, después de 21 años, yo les puedo decir ahora sí les puedo decir que es el mejor negocio que yo he hecho en mi vida. En el libro, fíjense que en el libro de Alcohólicos Anónimos, en el capítulo 11, fíjense, les voy a leer un poquito aquí que dice, una visión para ti, ¿verdad? Y ahí dice que para la gente normal el beber significa vivir la vida, en pocas palabras, ¿verdad? Para la gente normal el echarse unos tragos significa vivir la vida, pasársela a todo dar, en compañía de su familia, disfrutar de la vida y desaburrirse de los problemas que puedan tener. Eso es para la gente normal, echarse unos tragos. Dice, pero no así para nosotros, que aquellos días de beber como la gente normal se fueron hace mucho tiempo. Y ahora, con estos días de beber de esa manera excesiva, pues era una locura. Entonces dice que yo siempre quise
tratar de beber como la gente normal y nunca pude. Y que siempre había un anhelo persistente por gozar de la vida como lo hice una vez con el alcohol. Pero dice que siempre había un fracaso más. Siempre había un intento más de beber como la gente normal, pero siempre había un fracaso más. Y luego dice aquí que entre más la gente menos nos toleraba, más nos alejábamos de la sociedad y de la vida misma. Ya a esta etapa ya éramos esclavos del rey alcohol. O sea, ya nos tenía oprimidos el alcohol. Aunque no quisiéramos, íbamos a hacer lo que el alcohol dijera. Y en el paso 1 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, dice que ya el alcohol se había convertido en nuestro acreedor más despiadado. Imagínense uno de esos que prestan dinero, despiadado. Nosotros ya le debíamos y teníamos que hacer lo que nos decía, que quisiéramos o no quisiéramos. Entonces ya para esas alturas, ¿verdad? Ya la gente se alejaba de nosotros y ya éramos esclavos, dice, del rey alcohol. Dice que éramos temblorosos súbditos de su irracional reino, y lo peor de todo era que cada día nos sentíamos más solos. Dice, la fría bruma de lo que es la soledad se asentaba sobre nosotros, ennegreciéndose cada vez más. Pero luego dice que venía el olvido. Imagínense ustedes que llegamos a echarnos un trago, ¿verdad? Y ese bienestar que te da, ese estado emocional después del primer trago. Entonces yo no pensaba, pero intuía que si me tomaba un trago y me sentía así, y decía Bill W., que había encontrado el elixir de la vida. Y así yo me sentía con un trago. Y no es que nos gustara el alcohol, fíjense, no es que nos gustara el sabor o cómo se siente, porque si ustedes se dan cuenta, cuando alguien se toma el trago, cómo le hace la boca así como, ay, está feo. Entonces no es que nos guste el alcohol y eso, lo que nos gusta es el efecto que causa el alcohol. Y una vez que me tomaba un trago y ese estado emocional en el que yo me sentía, imagínense si me tomara otro, cómo me iba a sentir. Y luego me tomaba el otro. Entonces el alcoholismo, fíjense, dicen que es, el doctor Silver dice que es una alergia en el cuerpo y una obsesión en la mente. Eso es alcoholismo. Una persona que tenga ese problema, que le entre como una idea en la mente, un trago nada más, y se convierta en una obsesión y que no hay ningún poder humano que te lo pueda arrancar. Entonces la mente dice nomás una. Y una vez que se convierte en una obsesión, no hay nadie quien pueda pararte por tomarte un trago. Y una vez que entra un trago a tu sistema, cualquier grado de alcohol, esto viene en el capítulo 2, cuando entra a tu sistema cualquier grado de alcohol, se despierta la alergia de que habla el doctor Silver. Se despiertan unas ganas de seguir bebiendo. Y perseguimos este deseo de control, dice, hasta las puertas de la locura o de la muerte. Entonces me tomaba un trago, fíjense, y ese estado emocional que me ponía, y luego me tomaba el otro, imagínense cómo me sentía. Pero luego dice aquí, luego venía el olvido y el terrible despertar para enfrentarnos a los espantosos 4 jinetes. El terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Dicen, los infelices bebedores que lean estos párrafos van a comprender. Entonces, cuando una persona ha pasado por toda esa situación, cuando un alcohólico ha pasado por toda esa situación, pues claro que comprendemos, ¿verdad? Porque una persona así no es feliz. Dicen, los infelices bebedores que lean estos párrafos van a entender eso. Luego en la siguiente página dice, bueno, ahí mismo dice, de vez en cuando dice que podíamos estar sobrios por algún tiempo, ¿verdad? Estamos secos y dice que a veces empezamos a pensar que no nos hace falta el licor, que no nos hace falta beber, que ahora nos portamos mejor, trabajamos más, ganamos más dinero, nos va mejor, ¿verdad? Dice, pero dice que esta salida nos hace sonreír. Porque sabemos, dice, que este amigo es como alguien que silba en la oscuridad para darse valor. O sea, que solamente se está como queriendo justificar de que no necesita el alcohol. Pero dentro de él dice que daría cualquier cosa por tomarse media docena de copas y salir impune con ellas. Y decir, ¿saben qué? Sí pude. ¿Ven?
Ustedes dicen que no puedo, pero si me tomé 6, sí pude nomás tomarme 6. Bueno, puede ser que a lo mejor al principio, pero va a llegar un momento en que como ya hiciste una prueba una vez, pues crees que otra vez, esta siguiente vez no te va a pasar nada. Pero yo terminé después de 6 meses otra vez igual o peor que antes. Entonces dice, eventualmente va a ser la prueba otra vez con el viejo jueguito. ¿Por qué se van a beber? Fíjense, los que estamos aquí en los grupos. A veces nos preguntamos, ¿por qué se fue si ya tenía 15 años, 20 años? ¿Por qué volvió a beber? ¿Por qué? Y dice aquí, eventualmente va a ser la prueba otra vez con el viejo jueguito. ¿Por qué? ¿Por qué se va a beber? Dice aquí, porque no se siente feliz con la sobriedad que tiene. Entonces, ¿por qué se van a beber? Porque no se sienten feliz con la sobriedad que tienen. No puede concebir la vida sin alcohol, o sea, no puede vivir la vida sin un trago. Dice, y va a llegar el día en que no va a poder vivir la vida ni con un trago, ni sin un trago. Entonces, dice, va a conocer como pocos la soledad y va a desear dar el salto al otro lado. Va a desear que llegue el fin. O sea, el fin que va a querer que se acabe la vida, como decía José Alfredo, que se me acabe la vida frente a una copa de vino. Y luego fíjense que también el doctor Silver, en la opinión de... También el doctor Silver, en la opinión del médico, también habla acerca de esto. ¿Por qué vuelven a beber? Fíjense. Dice el doctor, los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que causa el alcohol. Era de lo que yo les hablaba. ¿Por qué beben? Porque les gusta el efecto que causa el alcohol. Dice, la sensación es tan evasiva que aun cuando lo admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Y luego fíjate lo que sucede. ¿Por qué se regresan a beber? Dice. Aquí dice. Porque están, dice, inquietos. Entonces hay que tener cuidado si estamos inquietos. Irritables. O sea, a veces te levantas de un humor que no sabes ni por qué, cabrón. O sea, no hay quien te aguante. No hay quien me aguante. Te levantas de mal humor. Te enojas de todo, el día te parece, si está soleado te parece feo, si llueve te parece feo, si está nublado te parece feo, o sea, no hay por dónde. Entonces dice, están inquietos, irritables y descontentos, hasta que no vuelven a caer otra vez en las garras del alcohol. Entonces, yo llego a los grupos y empiezan a hablar pues del alcoholismo y de lo brutal que me pegó en mi vida. Y yo digo, wow, pues sí está cabrón, ¿verdad? Y entonces yo pienso que se trataba de contar mi historial, ¿verdad? Y entonces empiezo a contar mi historial en los grupos y ya empiezo a sentirme más o menos bien. Y empiezo a servir porque me dicen que tengo que servir. Empiezo a ser cafetero, a limpiar el grupo, a coordinar una reunión cada semana. Después de un cierto tiempo ya pude hacerlo, y fui secretario, fui coordinador del grupo, ya me estaban mandando PRCG. Después de 4 años, y saben que mi vida era un infierno, cabrón. Y yo digo, pues, ¿qué pasó? Si yo hago todo lo que me dicen, todo lo que me dicen. Yo llego a las juntas todos los días porque dicen que hay que estar todos los días y hay que sentarse enfrente, y ahí estaba yo. Y entonces, ¿por qué no funciona en mi vida? Y a veces, y yo tenía que llegar con una sonrisa al grupo porque si no, si me miraban así serio, a lo mejor salía del trabajo cansado y estaba pues así cansadón. Entonces tenía que llegar con una sonrisota así porque si te miraban así medio, que andabas medio mal, y empezaba la terapia contra ti. Y era un grupo pues fuera de serie pues. A los nuevos nos sentaban enfrente y se bajaba el de la tribuna y nos gritaba en la cara. Y yo sentía me escupían en la cara. Pero yo quería dejar de beber. O sea, yo no quería esa vida que tenía. Yo estaba ahí por una necesidad, pero ¿por qué después de 4 años mi vida era un infierno? Ya no bebía. En mi casa las cosas estaban cabronas.
Eran unas broncas en la casa. Y entonces, ¿por qué? Si hago todo lo que me dice, ya no bebo, pues. Pues sí. Y luego fíjense en el cuarto paso, en el capítulo 5, porque ahí está el cuarto paso. Dice, por ahí, dice, pues ahora el licor que bebíamos no era más que un síntoma. Que teníamos que ir a las causas teníamos que ir a las causas, que era lo que estaba causando el alcoholismo. Dice que el alcohol no era el problema en realidad. Después de hablar tantos años de alcohol, y es compañero, no bebo, ¿verdad? Y luego ahora me dicen que ese no era el problema, que solamente era un síntoma. Que tenía que ir a las causas y a las condiciones, que era lo que estaba causando ese problema. Entonces tenía que ir a la raíz del problema, y ese no era el problema. Y luego, en el libro de 12 Pasos, 12 Tradiciones, página 41, dice así: más que ninguna otra persona, el alcohólico debiera darse cuenta de que los instintos desbocados son la causa fundamental de su forma destructiva de beber. Dice que los instintos desbocados es lo que me ha llevado a beber. Son la causa, son lo que están causando la bebida. Pero ¿y ahora qué son los instintos desbocados? Bueno, un instinto, nosotros aquí en el grupo hablamos de 4, esto viene en el capítulo 5. Ahí donde hace uno el cuarto paso, ahí viene, ¿verdad? El instinto emocional, el instinto social, el instinto sexual y el instinto material. 4 instintos son de los que hablamos nosotros en Alcohólicos Anónimos. Ya después por allá le van a poner más en otros lados, ¿verdad? Pero aquí hablamos de 4 instintos. En el programa hablamos de 4. Ahí dice 4 instintos. Entonces dice que los instintos, estos instintos desbocados, son la causa de mi alcoholismo. ¿Y qué es eso? Bueno, pues un instinto es como un río que va en su cauce normal, ¿verdad? Va a donde tiene que ir. Yo soy de allá de Veracruz, yo soy de cerca de Poza Rica. Y ahí en Poza Rica este año, ¿qué pasó? Pues vieron que se inundó. El río pasa casi en medio de la ciudad. Y pues se salió de control. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues mucha gente a lo mejor murió ahí. Dañó a mucha gente, muchas familias. Bueno, pues así es un instinto. Mientras va en su cauce normal, no le hacen daño a nadie. Pero cuando un instinto se sale de control, pues pasa lo que pasó con ese río. El instinto sexual se sale de control. Una vez que el instinto sexual se sale de control, se convierte en un defecto de carácter o en varios defectos de carácter. Y en primer lugar está pues, la lujuria. Y ahí viene el defecto, fíjense. Ahí nace el defecto. De un instinto descarriado o de un instinto desbordado. Y lo mismo con el instinto material. Lo mismo con el instinto social. Lo mismo con el instinto emocional. Entonces dice aquí, más que ninguna otra persona, nosotros debiéramos de darnos cuenta de que los instintos desbocados es lo que nos ha llevado al alcoholismo. Hemos bebido para ahogar el temor, la frustración y la depresión. Hemos bebido para escapar de los sentimientos de culpabilidad ocasionados por nuestras pasiones. Y luego hemos vuelto a beber para reavivar esas pasiones. Hemos bebido por pura vanagloria para poder disfrutar mejor nuestros descabellados sueños de pompa y poder. No es grato contemplar esta perversa enfermedad del alma. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Esta perversa enfermedad del alma. Ese es nuestro problema. Por eso el programa funciona para cualquier persona, sea o no sea alcohólica. ¿Por qué? Porque el alcoholismo solamente es un síntoma. La codependencia es un síntoma. La neurosis es un síntoma. La drogadicción es un síntoma. La pornografía es un síntoma. El jugar, apostar es un síntoma. Comprar compulsivamente es un síntoma. Entonces, cuando nosotros entendemos para qué sirve cuál es el problema o la raíz del problema, para eso entonces entendemos que el programa sirve para eso.
El grupo sirve ¿para qué? Para que tú dejes de beber. ¿Por qué? Porque en el grupo encuentras ese poder que no tenía, que dice en el primer paso. Entonces, cuando ya los instintos se salieron de control, se han convertido ahora en defectos de carácter, ahora estos defectos de carácter nos tienen dominados a nosotros. Y aunque nosotros no queramos, ¿verdad? Aunque no quieras enojarte, aunque no quieras ser lujurioso, aunque no quieras ser orgulloso o soberbio, pues no vas a poder. Porque ya tienes esta perversa enfermedad del alma. No tienes tú el poder. Entonces, por eso en el paso 1, la segunda parte dice que nuestra vida se había vuelto ingobernable. ¿Por qué? Porque nosotros no la podíamos gobernar. Porque estábamos dominados por estos defectos de carácter. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Nos damos cuenta de que en realidad el alcoholismo pues no es el problema, sino nuestro mayor problema es ahora esta perversa enfermedad del alma. Entonces, fíjense, en este mismo libro, en la página 46, dice, todas estas flaquezas generan miedo. En realidad yo diría, todas esas flaquezas, cuando habla flaqueza está hablando de los defectos. Todos estos defectos de carácter generan temor. Fíjense, entonces, ¿de dónde nace el temor? Si ustedes se dan cuenta, en el 5º capítulo dice, esta palabra corta, el temor, toca de un modo u otro todos los asuntos de nuestra vida. Dice, era una hebra maligna y corrosiva. Y nuestra vida la llevaba la trama de nuestra vida, dice, la llevaba entrecruzada. Hagan de cuenta que está en nuestro ADN. Esta palabra temor está como en nuestro ADN. Toca todos los asuntos de nuestra vida, dice. Esta palabra, dice, nos acarreaba desgracias que no creíamos merecer. Dice esta palabra temor, ponía en movimiento una sucesión de acontecimientos que nos causaban desgracias que no creíamos merecer. Entonces, fíjense, cómo el temor pone en movimiento, dice, muchas cosas, una serie de acontecimientos, dice, que nos acarrean desgracias que no creíamos merecer. Entonces, fíjense, es importante esto. El temor dice que es como la chispa que prende el motor, y esto nos lleva a desgracias que no creíamos, a una serie de acontecimientos y desgracias que no creíamos merecer. Y luego aquí dice en este libro, en el libro 12 pasos, todas estas flaquezas o todos una vez que los instintos se salieron de control, ahora convertidos en defectos de carácter, todos estos defectos generan temor. Entonces, los defectos van a generar el temor, que es en sí mismo, dice, una enfermedad del alma. Luego, el temor a su vez genera más defectos de carácter. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que primero que nacen los defectos y luego este temor genera más defectos de carácter. Y luego estos defectos de carácter generan más temor y luego más defectos, y así es un círculo que va y va, y no podemos parar eso. Y dice aquí, un temor exagerado de no poder satisfacer nuestros instintos nos lleva a codiciar los bienes de otros. Bueno, aquí habla de los defectos, ¿verdad? Dice aquí, la perspectiva de trabajar dice, holgazaneamos y tratamos de dejarlo todo para el día de mañana, o si trabajamos lo hacemos de mala gana a medias. Estos temores, dice, son como plagas que van royendo los cimientos sobre los que tratamos de construir una vida. Todos estos temores que origina los defectos de carácter son como plagas, dice, que van royendo los cimientos sobre los que tú quieres crear una nueva vida. Y luego fíjense que cuando yo me di cuenta de que empiezo yo a entender el programa, dije, wow, o sea que en el libro, fíjense, en el libro de AA, en la pasta dice, este es el libro grande.
el texto básico de Alcohólicos Anónimos. En ningún lado dice el libro azul, fíjense, ¿verdad? Dice, este es el libro grande, el texto básico de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué dice texto? Dice texto, fíjense, porque allá en México, yo cuando iba a la escuela, me acuerdo que empezaba el año y nos empezaban a dar los libros, ¿verdad? Y decían, pues, este es el libro de texto de matemáticas, por ejemplo. Y entonces, cuando yo entraba al grado, el primer día, y nos daban los libros, yo empezaba a hojear los libros, ¿verdad? Y me abría el libro, por ejemplo, de matemáticas, y lo abría como a medio libro, y miraba unos problemas matemáticos que yo no entendía. Un ejemplo, por decir, podría decir 40 más X es igual a Y por 25 y es igual a 50. Y yo podía leerlo, pues sí lo podía leer, pero no entendía por qué, o sea, por qué es X y por qué es Y y por qué el resultado son 50. O sea, ¿qué? No entiendo. ¿Podía leerlo? Sí lo podía leer, pero no entendía. Entonces, después de empezamos las clases, ya como medio año, y llegábamos a esa página donde yo miré ese problema, llegaba el maestro y decía, bueno, a ver, abran su libro en tal página. Y ya lo abría. Y ahí miraba el ejemplo ese que yo no sabía cómo se hacía. Y entonces el maestro empezaba a explicar, miren, esto es así, la X es por esto, la Y es por esto. Y por eso el resultado es 50. Y yo decía, pues ahora sí entiendo. ¿Pero por qué? Tuvo que venir alguien a explicarme. Por eso se llama libro de texto, porque son ejercicios que tiene que haber alguien quien te explique. Tú puedes leer el libro si quieres. Yo lo leí en unas 2 semanas, una semana. Cuando yo llegué me regalaron el libro, yo lo leí. Pues sí encontré unas cosas más o menos ahí, pero pues dije, pues es un libro cualquiera. Pero el día de hoy me doy cuenta de que este es el libro más importante, fíjense, de todas las comunidades 12 pasos. Todas las comunidades 12 pasos, cualquiera que esté en un grupo de 12 pasos de codependientes neuróticos, el que sea, tiene que tener de base este libro. Porque es la raíz donde nace todo los 12 pasos. Entonces, fíjense, dice aquí en la siguiente página, si tú abres tu libro, ¿verdad? Le vas a dar vuelta una página más, 2 páginas, y luego dice aquí, Alcohólicos Anónimos con letras grandes. Y luego aquí abajo viene un pequeño texto que dice, el relato de cómo muchos miles de hombres y mujeres se han recuperado del alcoholismo. En otras palabras, dice aquí, esta es la fórmula de cómo muchos miles de hombres y mujeres se van a recuperar. ¿Cuál es la fórmula? Este libro es la fórmula de cómo tú puedes recuperarte. Y luego fíjense, en la página 45 dice aquí, falta de poder. Efectivamente, yo no tenía el poder. Por eso mi vida se había vuelto ingobernable cuando estos defectos me tenían dominado. Ese era nuestro dilema, dice. Tenía entonces que encontrar un poder que yo no tenía, por el cual pudiera vivir, dice aquí. Y tenía que ser un poder superior a mí, superior a nosotros, superior a los seres humanos. Pero obviamente, ¿dónde y cómo iba a encontrar ese poder? ¿Cómo voy a encontrar ese poder para salir del alcoholismo, para salir de la droga, para salir de la depresión? ¿Cómo? Yo necesito un poder que no tengo. Dice, necesito entonces, ahora ya me di cuenta que necesito un poder que no tengo. Pero ¿cómo voy a encontrar ese poder? Dice aquí. Dice, pues bien, eso es exactamente lo que trata este libro. El objetivo principal de este programa es habilitarte a ti para que puedas encontrar ese poder. Pues bien, dice, eso es exactamente de lo que trata este libro. Te va a ayudar a que tú encuentres ese poder que no tienes. Que resuelva tu problema, dice. No dice que resuelva tu alcoholismo. Dice que resuelva tu problema, el que sea. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que es espiritual, así como también moral. Y quiere decir, desde luego, fíjense, que vamos a hablar, dice aquí, acerca de Dios. ¿De qué vamos a hablar en los grupos?
Dice, vamos a hablar acerca de Dios. Así dice el libro. Ese es el objetivo principal del libro, es que tú puedas llegar a encontrar ese poder. Para eso son los pasos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tenía esta perversa enfermedad del alma. Luego fíjense que el libro de Bill, tal como lo ve Bill, esto viene en el artículo 74. Dice así. Dice, la gente que vive impulsada por el orgullo, inconscientemente se ciega respecto a sus debilidades. ¿Qué quiere decir? Dice que la gente que vive dominada por la soberbia, por el orgullo, no se puede dar cuenta de sus debilidades. ¿Qué quiere decir debilidad? De sus defectos de carácter. Entonces, la gente que vive dominada por el orgullo o por la soberbia, no se puede dar cuenta de sus defectos de carácter. Los recién llegados que llegan a los grupos de esta manera o de este tipo, no necesitan que uno los consuele. El problema está para nosotros es que podamos ayudarles a estas personas a abrir la mente, a despertar la conciencia, dice aquí. Eso es lo que necesitan estas personas, es que nosotros les podamos despertar la conciencia. Y abrir una coartadura en las paredes que su ego ha construido, por la cual pueda brillar la luz de la razón. O sea, que nosotros podamos limpiar el camino para que Dios haga el milagro en ellos. Entonces, después de hablar de todo esto, y hablaban de resentimiento cuando llegó el grupo, hablaban de ira, y luego cuando había muchas mujeres se subían a hablar de lujuria. No, que yo soy bien lujurioso y esto y lo otro. Pero cuando había muchas mujeres, fíjense. Cuando se subían a hablar más de lujuria, que yo era bien cabrón con las mujeres. Bueno, todo ese rollo que ya conocemos los grupos. Pero dice que eso solamente es un síntoma, ¿verdad? Entonces teníamos que ir a lo que estaba causando eso. Y luego aquí en la página 50 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, dice, pero dice nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general son los que nos han causado el mayor sufrimiento a muchos de nosotros. Entonces el problema ni era el alcohol. Por lo que más habíamos sufrido, dice ahí, era porque no nos sabíamos llevar bien con la gente. No podíamos relacionarnos bien con las personas. Era por lo que más sufríamos. ¿Y por qué no nos podíamos relacionar bien con la gente? Porque estos defectos nos tenían dominados. Yo criticaba a la gente. Cuando yo llego a los grupos, el que estaba hablando, yo lo estaba criticando aquí en mi mente. No, pues por tontejo le pasa eso. Y yo ya tenía la solución para el que estaba hablando de sus problemas. Yo tenía la solución, pero ¿por qué no podía solucionar mi propia vida? Porque yo no podía, dice aquí, tener relaciones sanas. Yo no me sabía relacionar bien con las personas. Ese era por lo que yo sufría más. Por eso después de 4 años de estar en los grupos, mi vida era un infierno. ¿Por qué? Porque yo no me sabía relacionar bien con la gente. Entonces, ¿para qué sirve el programa? Por eso les enseñaba. ¿Para qué sirve? Para recuperarte, porque es un programa de recuperación. Pero yo luego llegaba el nuevo y oía que le decían, no, usted no se meta en la literatura ahorita, usted nomás véngase al grupo. Es lo que necesita, venirse al grupo. Bien, pues si esa es la recuperación, si tiene ese problema del alcoholismo, lo que necesita son encontrar un poder que no tiene. ¿Cómo lo va a encontrar? Mediante la práctica de los 12 pasos. Dice, rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido este camino. O sea, rara vez hemos visto. ¿Cuál camino? Pues el de los 12 pasos. Ese es el camino que muestra ahí en el capítulo 5. Entonces dice aquí, hemos sido especialmente estúpidos y tercos en este aspecto. ¿En cuál aspecto hemos sido estúpidos y tercos? En que no hemos querido, nos hemos negado a reconocer nuestra incapacidad para sostener una relación equilibrada con otro ser humano. Nuestra egomanía nos crea 2 escollos desastrosos o 2 problemas, 2 obstáculos desastrosos. Uno
O queremos dominar a la gente, controlar a la gente que conocemos, o por el otro lado queremos depender demasiado de ellos. Yo no sé si ustedes en algún momento fueron bien empalagosos con alguien y los mandó a volar. O las mujeres, ¿verdad? Si tuvieron a un novio que fue bien empalagoso, que la verdad lo que no querías es tenerlo cerca. Entonces nos crea, dice, este tipo de problemas, no darnos cuenta de nuestro egoísmo, ¿verdad? Que no sabíamos relacionarnos, no sabíamos cómo relacionarnos bien con la gente. Y este tipo de problema nos creaba dos problemas más graves. Uno, el deseo de control de la gente. Y dice, si nosotros queríamos controlar a la gente, tarde o temprano se van a resistir a nuestras exigencias y se van a ir también. O por el otro lado, si queremos depender demasiado de alguien, si nos apoyamos demasiado en otras personas, tarde o temprano nos fallarán porque también son seres humanos y les resulta imposible satisfacer nuestras continuas exigencias. Entonces dice que vamos a seguir fracasando en este intento de querer llevarnos bien con las personas si nosotros no hacemos algo. Y va a llegar nuestro sufrimiento a ser muy agudo y constante. ¿Por qué? Porque nunca hemos intentado ser un miembro de la familia, un amigo entre amigos, un trabajador entre otros trabajadores. Siempre hemos luchado por destacarnos del montón o por escondernos. Siempre hemos luchado por querer ser el más fregón, ¿verdad? O por el otro lado, por escondernos. Este comportamiento egoísta nos impedía tener una relación equilibrada con cualquier ser humano a nuestro alrededor. No teníamos ni la mayor comprensión de lo que es la auténtica hermandad. Bueno, me dicen a qué horas, cuánto tiempo me falta, por favor. Por favor, me avisan 5 minutos antes. Bueno, entonces fíjense, si una persona llega al grupo y a lo mejor piensa que los defectos de carácter no es el problema, como yo pensaba que nomás era el alcohol, la droga, ¿verdad? Pero si trae su problema del alcohol, del alcoholismo, dice aquí en el libro Lenguaje del Corazón, fíjate, dice, en su sentido más profundo, Alcohólicos Anónimos es la búsqueda de la libertad bajo Dios. Naturalmente, el objetivo inmediato de nuestra búsqueda es la sobriedad. O sea, cuando uno llega al grupo, lo primero es que uno necesita dejar de beber, la sobriedad. El ser libres del alcohol y de todas sus consecuencias funestas. Sin esta liberación, no tenemos nada. O sea, si tú no te puedes liberar del alcohol, no puedes practicar el programa. Entonces yo necesito estar libre del alcohol para que yo pueda empezar a practicar el programa. Primero, liberarse del alcohol. Por eso les decía que en los grupos se encuentra ese poder para dejar el alcohol. Yo creo que unos 3 meses me duró en lo que yo me di cuenta que ya no tenía ese deseo por el alcohol. Pero la droga sí me quedó más tiempo todavía y ahí sí me duró más el deseo por la droga. Pero también llegó un momento en que se fue. Dice, paradójicamente no te puedes liberar de la obsesión del alcohol hasta que no estés dispuesto a enfrentarte a los defectos de carácter. Fíjate. Porque luego por ahí en los grupos yo escuchaba que decían, es que cualquier tontejo puede dejar de beber. Y no es así. Solamente un milagro puede hacer que una persona deje de beber. Entonces dice aquí, paradójicamente no te vas a poder liberar del alcohol hasta que no estés dispuesto a enfrentarte a los defectos de carácter. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona ha dejado de beber? En el grupo llegó y dejó de beber. Pues se produjo un milagro. ¿Qué quiere decir eso? Que empezó a tener un poco de humildad. ¿Por qué humildad? Porque empezó, dice, a enfrentarse a sus defectos de carácter. Entonces, aunque sea en un mínimo, ha empezado a enfrentarse a sus defectos de carácter. Y entonces se produjo el milagro, dejó de beber.
Dice, bueno, pues no te vas a poder liberar del alcohol hasta que no estés dispuesto a enfrentarte a los defectos de carácter que te han llevado a esta desesperada situación. Para lograr siquiera la sobriedad, vas a tener que conseguir liberarte al menos en parte del temor, de lo que hablábamos allá. Vas a tener que conseguir al menos liberarte en parte del temor, de la ira. Vas a tener que liberarte al menos en parte de la soberbia, de la rebeldía, de la hipocresía, de la pereza, de la irresponsabilidad, de las justificaciones insensatas y de la descarada falta de honradez, de la dependencia malsana y de la ruinosa y agresiva ansia de poder. Casi nada, ¿verdad? Pues entonces tienes tres alternativas, ¿verdad? Una, dice aquí, una rebelde negativa a intentar remediar tus más acosados defectos puede significar la perdición. O sea que si tú no quieres limar, aunque sea un poco, los defectos de carácter, eso te puede llevar a la perdición. Por eso allá hablaba de que están inquietos, descontentos, irritables, hasta que no vuelven a beber. Segunda, o puedes mantenerte sobrio con algún mínimo de mejora de tu carácter y contentarte con una cómoda, pero a veces peligrosa mediocridad. Esto dice aquí, no estoy inventando. Página 315, el libro Lenguaje del Corazón. Tercero, o puedes esforzarte continuamente por conseguir estas excelentes cualidades que te pueden llevar a la verdadera grandeza de espíritu y acción, una auténtica y duradera libertad bajo Dios, la libertad de buscar y hacer su voluntad. La mayoría de nosotros realmente tenemos esta última alternativa, o sea, no nos queda de otra. Muchos de nosotros no nos queda de otra, porque si realmente ya te diste cuenta cuál es tu problema, por eso la insistencia esa de tocar fondo, porque a veces se cree que el sufrimiento de afuera nos hizo tocar fondo. ¿Cuántas veces no estuvimos al borde de la muerte allá y no nos pasó nada? No es que no nos haya pasado nada, no sentimos esa necesidad de dejar eso. Y estuvimos al borde de la muerte, muchos se fueron. ¿Cuántas veces no estuvimos nosotros al borde de la muerte? Muchas. Pero ya ahora, a todo color, estando aquí y sufrir de verdad, de estar al borde. Por eso el último párrafo del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, en el primer paso, el último párrafo dice, bajo el látigo del alcoholismo, nos vemos obligados a llegar a un grupo. O sea, no llegamos por nuestra voluntad, tampoco llegamos porque Dios nos trajo. Dice ahí, bajo el látigo del alcoholismo, nos vemos forzados a acudir a un grupo. Y aquí fue donde nos dimos cuenta, dice, de la naturaleza fatal de nuestra situación. Y aquí fue donde nos dimos cuenta, a todo color en blanco y no anestesiados, cuando está una persona a punto de morir. Y solamente entonces tuvimos la amplitud de mente para hacer lo que fuera necesario. Y después de haber tocado fondo dentro de AA, decimos, ¿qué estás dispuesto a hacer? La mayoría de nosotros, dice, realmente tenemos esta última alternativa. Nunca debemos dejarnos cegar por la vana filosofía de que no somos sino desventuradas víctimas de nuestra herencia, de nuestra experiencia y de nuestras circunstancias, que estas son las únicas fuerzas que deciden por nosotros. Este no es el camino hacia la libertad. Tenemos nosotros que creer que realmente podemos elegir. Entonces, en este tema, fíjense, de los defectos de carácter, cuando en el paso 6, ¿verdad? En el paso 4, desde el paso 2, nosotros ya empezamos a darnos cuenta de que el egoísmo es la raíz de todo. Hablamos de los instintos y que se convierten en defectos de carácter, y a esto le llamamos una perversa enfermedad del alma, pero la raíz de todo esto es el egoísmo. Porque en el capítulo 5, en el paso 3, habla acerca del egoísmo. Dice, el egoísmo
Creemos que esta es la raíz de todos nuestros problemas. Fíjate cómo a poco, pero si en el paso 1 nos hubieran dicho cuando llegamos al grupo, es que tú no puedes dejar de beber porque eres egoísta, pues no, ya no regreso. Pero no te dicen, dice que es ingobernable, para que se oiga así, no se oiga tan feo, ¿verdad? Tu vida es ingobernable. Pero ya en el paso 3 te dicen que la raíz de ese problema es el egoísmo y que se manifiesta de diferentes maneras, dice. Manifestadas en más de 100 formas de temor, de vana ilusión y todo eso. Entonces imagínense ustedes allá en México, en las luchas, ¿verdad? Hay enmascarados ahí. Y había uno en aquellos años, cuando yo estaba pequeño, que se llamaba Mil Máscaras. Y a mí me gustaban las luchas, salían allá en un canal de mexicano. Y yo miraba en las tardes las luchas, los domingos creo que salía. Y cuando salía Mil Máscaras ahí, pues yo sabía porque traía una máscara. Tenía 1000. Pero hay veces que salía con una máscara que yo no sabía quién era. Y hasta después, no, que 1000 máscaras. ¿Cuál es 1000 máscaras? No, pues ese. Oh, trae otra máscara diferente. Entonces así es el egoísmo. Se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta de lujuria, es egoísmo. Se manifiesta de soberbia, es egoísmo. Se manifiesta de orgullo, es egoísmo. Se manifiesta de envidia, es egoísmo. Se manifiesta de celos, es egoísmo. Se manifiesta de conmiseración, es egoísmo. Entonces el egoísmo se manifiesta de todas maneras, dice que es la raíz de nuestros problemas. Entonces en el paso 3 empieza hablando de egoísmo, pero en el paso 4, ¿verdad? Cuando hacemos el inventario y hacemos esto que viene en el libro, ¿verdad? De las 3 columnas vienen ahí, pero en realidad son 4 y es que hay que escudriñarlo para entender cómo escribir el paso 4, fíjense. Dice, ¿estoy resentido con quién? Y ahí, el nombre. La causa, ¿por qué estoy resentido con esta persona? ¿Cómo me afectó? Dice ahí, ¿verdad? Y ahí entran los instintos. Ahí donde dice cómo me afectó, ahí tu amor propio, en lo sexual, cómo te afectó esa persona. Y cuando llegamos a la tribuna y hablamos acerca de, no, me hicieron esto, me pasó esto, ¿y cómo se baja? Pues se baja mal, pues. No, es que tienes que desembuchar. Pues sí, pero se bajó mal y siempre es lo mismo. Entonces, contando mi historial en la tribuna, si lo hago de esa manera, voy a terminar, dice ahí en el libro, mal. Me voy a dar cuenta que el mundo y su gente siguen siendo injustas conmigo y voy a terminar mal. Y entonces, si yo iba a vivir, dice, tenía que vivir libres de resentimiento. Porque si yo sigo abrigando estos resentimientos, dice, me voy a cerrar la luz del Espíritu. No voy a dejar la entrada a Dios si yo sigo viviendo con resentimientos. Entonces esto de los resentimientos es muy grave, dice, es veneno para nosotros. Tal vez, dice, la ira sea un dudoso lujo para personas, pero para nosotros es veneno. Entonces ahí en la última parte de ese cuarto paso que viene ahí, pero no viene completo, hay que escudriñarlo. Dice ahí, vamos a quitar entonces ahora todo lo que hemos escrito y vamos a buscar nuestras propias faltas. ¿Qué fue lo que yo hice para vengarme de esa persona con la que estoy resentido? Porque ese es mi cuarto paso, ese va a ser yo. Voy a buscar mis propias faltas, no de lo de los demás. Porque las primeras 3 columnas, como está escrito ahí, ese es el inventario que le hicimos a otras personas. Tengo que buscar cuál fue, y ahí es donde empieza uno a darse cuenta de cuál es mi defecto. Y entonces cuando yo escribí el cuarto paso, con mi padrino lo revisamos, y el defecto que más marcaba mi vida era la ira. Entonces yo estaba consciente de que la ira iba saliendo en todos los inventarios, ¿verdad? Iba saliendo la ira, ese es el más fuerte. La envidia yo la tenía muy por abajo. Cuando revisamos el cuarto paso con mi padrino, para hacer el quinto, me dice, ¿te das cuenta de que la ira surge en muchos lados? Sí. Pero si tú te fijas aquí, que tenías ira con esta persona, ¿era ira o le tenías envidia? Porque la envidia se puede disfrazar como ira. También se puede disfrazar como temor o como miedo. Y saben que al final me di cuenta de que la envidia era lo que más marcaba mi vida.
Entonces, por eso yo tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué es tan importante entender los defectos de carácter? En el cuarto paso, ahí van a salir los defectos de carácter más notorios. Y luego en el sexto paso, dice ahí que tengo que estar ahora, voy a estar dispuesto a que Dios me lo quite. O sea, ¿quién me los va a quitar? ¿Yo? No, yo no voy a poder hacer. Yo no voy a poder quitármelos. Mi padrino no me los va a poder quitar. El grupo, las terapias, no me lo va a poder quitar. Aunque se las rayes a alguien, no le vas a poder quitar los defectos de carácter. Va a seguir siendo así como es. Si es cínico, va a seguir siendo cínico, aunque tú se las rayes 1000 veces. ¿Por qué? Porque ese es defecto solamente Dios, dice ahí. Estar dispuesto a que Dios, si no está dispuesto a la persona que se lo quite, no va a haber nadie quien pueda. Y el séptimo paso dice, humildemente, le voy a pedir a Dios que me lo quite. Y luego ya para acabar, fíjense, voy a terminar con esto. Déjenme ver si lo encuentro. Séptimo, ok. Entonces, cuando estás dispuesto a que Dios te quite estos defectos de carácter, dice, vas a decir esto, vas a hacer esto, dice, Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Entonces habremos completado, dice el paso 7. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, compañeros. Gracias.